Me encontré con un ángel congelado en medio de las montañas del Everest. Me dijo las predicciones del futuro cercano. Es aterrador. Hablé con un ángel congelado en el hielo. Él predijo el futuro con una manera aterradora. Dios nos ha abandonado y tienes que saberlo. El fin del mundo se acerca y es mucho peor de lo que todos creen. Esta es la historia. El piolet había resbalado y eso fue todo lo que necesitaba. Este instrumento de alpinismo que a veces nos puede ayudar demasiado, pero ahora había fallado. Fue un momento en un error de cálculo, un trozo de hielo más delgado de lo que debería haber sido. Y el grito de Gary atravesó el viento aullante antes de desaparecer en el vacío blanco de allá abajo. Honestamente, no lo vi tocar fondo, ni siquiera lo escuché. La ventisca entera se lo tragó entero. Hola, soy Sane Mason y hace 6 horas éramos 5 personas. Pero ahora estoy solo colgado de un único tornillo de hielo en la cara vertical del monte Everest. Tengo los dedos tan entumecidos que no sabía si aún sujetaba el piolet. El viento aullaba con frecuencias inexistentes y la nieve ataca con ráfagas horizontales afiladas. Adán fue el primero. Fue arrastrado por una ráfaga inesperada. En un momento se enganchaba y al siguiente ya no había nada en el aire. Su grito se interrumpió al desaparecer en la neblina helada. Intenté agarrar su mochila, pero mis dedos se cerraron en el vacío. Luego Daisy, que intentó engancharse al mismo anclaje que yo, falló en la conexión. Su mosquetón colgaba abierto, balanceándose con el viento. Debo decir que Christopher aguantó más. Recorrió otros 30 metros antes de que la tormenta lo hiciera dar la vuelta y lo lanzara por el porte, pensando que se dirigía al campamento. Yo lo escuché pedir ayuda con la voz cada vez más débil. ¿Y ahora, Gary? Oh, el dulce Gary, que ayer me había enseñado la foto de su prometida. Una mujer de ojos amables que nunca más lo volvería a ver. ¡Rayos! Mi camón izquierdo resbaló sobre el hielo y la pared es casi vertical, todo resbaladizo como un cristal. Ya sentía la hipotermia. Ese frío insidioso que te invade hasta que tus pensamientos se ralentizan y la muerte te susurra que quizás deberías descansar un poco. Así es como falleció Selene, no en una montaña como nosotros, sino en un coche enredado en un poste. Un martes lluvioso del mes de octubre. Dijeron que sucedió instantáneamente. El otro conductor se saltó un semáforo a 60 km/h, todo por ir viendo mensajes. Me enseñaron los registros telefónicos en el juicio. Eso fue todo lo que me había costado. No me dijeron que pasaría los siguientes 3 años intentando sufrir lo suficiente por los dos. Que me despertaría cada mañana y tendría que recordarlo todo con cada detalle. Se suponía que las montañas serían una especie de penitencia, una cátedra del dolor y resultó que solo era mi mausoleo. Ahora el tornillo de hielo crujió. Esa protesta aguda que todo escalador aprende a temer. Tenía quizás 30 o 20 segundos. Y allá abajo, a la izquierda, había un corte oscuro en la roca. Era una especie de grieta, tal vez un refugio. El ángulo era horrible y no lo pensé. Yo tiré del piolet y sentí la repentina ingravidez y me impulsé. El mundo me daba vueltas. Se coloreó de blanco, gris, negro y blanco. De nuevo. Mis hombros chocaron contra la roca y escuché un crujido. No supe si era yo o mi equipo. El impacto me dejó sin aire. Mis dedos encontraron un filo y lo apartaron, pero luego lo volví a encontrar. Yo me deslizaba raspándome la cara con solo la fricción frenándome. El hielo me atravesó los guantes y la roca me desgarró la chaqueta. El viento intentó despejarme de todo por completo. Entonces me detuve atrapado en la oscuridad con las piernas colgando sobre la nada. La furia de la tormenta se apagó de repente en un rugido lejano. Había encontrado la grieta. Me impulsé hacia adelante, arrastrándome hacia la boca de la montaña. La oscuridad me envolvió y perdí la conciencia. Desperté con el olor a piedra y tiempo, no a roca limpia de montaña. Esto era mucho más antiguo, más profundo. El aroma de lugares aislados del mundo durante tanto tiempo que desarrollan su propia atmósfera. Mi primer pensamiento fue que estaba sin vida. Pero bueno, los muertos no sufren, ¿verdad?
No sienten el dolor y todo mi ser gritaba. Me ardían las costillas donde había golpeado la roca. Mis dedos palpitaban al recuperar la circulación. Esa agonía especial de la carne congelada que recuerda el calor. La cabeza me latía con la insistencia rítmica de un cerebro que fue golpeado con demasiada fuerza contra su cráneo. Yo intenté moverme y descubrir qué podía hacer. Al parecer no me había roto nada. El espacio a mi alrededor era demasiado abierto, demasiado deliberado. Busqué a tientas mi linterna LED de emergencia, un pequeño aparato que supuestamente dura 12 horas. Me temblaban las manos al encontrarlo. Cuando se encendió el haz de luz reveló algo que me dejó sin aliento. Esta cosa no era una cueva. Era una especie de habitación tallada en roca viva por manos que entendían la geometría. Las paredes eran demasiado lisas, muy bien pulidas hasta el punto de estar perfectas. El suelo estaba deliberadamente nivelado. ¡Oh, santo cielo! El techo se elevaba a casi 3 metros y el espacio se extendía hacia atrás en sombras que mi luz no podía penetrar. Pero lo que me dejó sin aliento fueron los símbolos. Cubrían cada superficie, cada centímetro de pared tallado profundamente en la piedra, lleno de algo oscuro que bien podría haber sido chino sangre antigua. No se parecía a nada que hubiera visto en los museos o fotografías viejas. Estas no eran pictogramas ni letras, eran algo completamente diferente. Se movían en mi visión periférica retorciéndose y recomponiéndose cuando no los miraba directamente. Yo dirigí la luz hacia la izquierda y los captaba moviéndose hacia el otro lado, hacia la derecha. Círculos geométricos que interceptaban triángulos de maneras que no deberían funcionar en el espacio aquí. Y las espirales me dolía mucho seguirlas. Habían otras cosas orgánicas como gritos congelados que cobraban forma o sombras de cosas que jamás deberían proyectarse. Entonces, mi formación en ingeniería se reveló. Estas cosas violaban todo lo que sabía sobre relaciones espaciales, pero aquí estaban. Eran reales. Mi luz encontró artefactos esparcidos por todas partes. Una taza de cobre deslustrada con el borde desgastado por innumerables manos. Hierbas secas atadas con una cuerda y piezas de hierro oxidado dispuestas en patrones que no podía descifrar. Habían círculos dentro de círculos, líneas que se cruzaban en ángulos que me hacían doler los ojos. Alguien vivía aquí o había vivido aquí en el pasado o quizás todavía lo haga. Y entonces lo escuché. Fue metal raspándose contra la piedra rítmico y deliberadamente. Es el sonido de alguien que había realizado la misma acción tantas veces que se había convertido en un tipo de meditación. Se convirtió en parte del ritmo de la existencia misma. Yo me giré y mi luz lo encontró. Estaba sentado con las piernas cruzadas en el rincón más alejado, completamente concentrado en una pequeña estructura de hierro doblado, el cual sostenía una olla apoyada sobre brasas que brillaban con una firmeza antinatural y sin parpadeos ni variaciones. Había una luz ámbar constante que probablemente llevaba ardiendo más tiempo del que podía comprender. Llevaba puesto un abrigo grueso que podría haber sido un uniforme militar de alguna guerra que no pude identificar. Su color original se había perdido en el tiempo y el desgaste. Tenía botas con parches de cuero original reparadas tantas veces que parecían ahora arqueología y una bufanda deshilachada le rodeaba el cuello. A pesar del aire templado. Llevaba el pelo largo y recogido. Sus manos estaban marcadas por el trabajo que dejan marcas permanentes en la piel. ¿Gustas un poco de té? Él me preguntó. Su voz era suave, refinada, con un acento que no podía identificar. Era como estadounidense, pero ¿de qué época? ¿De dónde? Tenía la cualidad de alguien que había aprendido inglés hace mucho tiempo y lo mantenía perfecto solo con su voluntad. Quizás lo único que aún valía la pena en este momento era una taza de té calientita. Yo no podía hablar, era una alucinación por hipotermia. Estaba seguro. Yo me moría en esta grieta, pero levantó la vista y su rostro estaba curtido, viejo y joven a la vez. Yo reconocí en mi propio espejo esos ojos que reflejaban cansancio, el agotamiento de sobrevivir cuando no debes hacerlo. Pero me temo que había algo más, una profundidad que sugería que esos ojos habían visto desmoronarse civilizaciones enteras y que había estado en el principio y el final de las cosas.
Te preguntas si yo soy real o si estás muerto o quizás ambas cosas, dijo vertiendo líquido en toscas de arcilla. Él me ofreció una taza y me dijo, bebe, esto te ayudará a decidirte. Después de decir eso, mi cuerpo se movió antes de que mi mente lo comprendiera. Me arrastré lentamente y con cuidado hacia adelante y tomé la taza de té. El calor, vaya, se sentía tan real. El olor a manzanilla y algo más intenso también se sentía muy real. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo estás aquí? Pregunté. Mi voz estaba ronca. Tú eres parte de otro grupo que se perdió. ¿Estás atrapado en la tormenta? Le pregunté, pero él solo sonrió. Fue la expresión más triste que jamás había visto en toda mi vida. Lo siento, chico. Llevo aquí bastante tiempo, mucho antes de que esto fuera una tormenta, mucho antes de que la mayoría de las cosas se pudieran formar, dijo. Yo volví a mirar a mi alrededor. Habían más símbolos detrás de él, con marcas de calendario y marcas de conteo también. Columnas que sugerían lapsos de estado imposibles. Y por todo lo demás, él me preguntó lo siguiente. Veo que tu grupo de escalada se fue. Adam, Daisy, Christopher, Gary, todos ellos. La montaña se los llevó a uno mientras yo lo observaba. Llevas pena, chico. Yo lo veo y me temo que no es por lo que pasó hoy, ¿verdad?, dijo. Yo asentí lentamente, como si lo supiera, y bajé la vista hacia mi té. Así es, mi esposa Selena. Hace 3 años falleció y desde entonces he estado escalando buscando algo o buscando un fin. Dije, yo lo sé, chico. Yo conozco tu historia. Muy bien, respondió el hombre. Yo lo miré a los ojos y le hice una pregunta. ¿Y tú quién? ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? Dije finalmente, soy alguien que comprende todo de ti. Dijo. Levantó su taza ante el peso de ser testigo de sobrevivir. Cuando prefieres no hacerlo. Bebimos juntos. El té era amargo y dulce. Me infundió una calidez en el pecho que se sentía menos como calor y más como olvido. Por un instante, el dolor de mi pérdida hace 3 años se atenuó. Me sentí casi humano de nuevo. Entonces yo noté su espalda. Las sombras tras él se desplazaban de forma extraña. Habían protuberancias, formas enormes plegadas bajo su abrigo. Fueron alas que mi cerebro me proporcionó incluso mientras yo la rechazaba. Abrí la boca para preguntarle y todo su cuerpo se puso rígido. De repente, la copa se hizo añicos contra la piedra. Sus ojos se pusieron en blanco, mostrando el blanco que comenzó a brillar con una luz dorada. Él abrió la boca y salieron sonidos. Palabras en idiomas anteriores al lenguaje humano, sílabas que me hicieron doler los dientes y la cabeza, y esta cosa gritó no de dolor, sino proféticamente. Su voz se superpuso a 100 tonos a la vez. Los símbolos en las paredes comenzaron a latir al ritmo de sus palabras, como si fuera un corazón. La temperatura se desplomó al instante. Mi aliento se congeló y también el tiempo. Todo cayó en pedazos cristalinos. Este no era frío natural, era el frío del vacío entre las estrellas y las galaxias. Yo retrocedí a trompicones porque no estaba en estado de hipotermia. Algo fundamental de la realidad se estaba rompiendo y ahora sus manos arañaban cosas que yo no podía ver y las lágrimas de luz le corrían por toda su cara. Su grito fue un crescendo hasta alcanzar uno que debería haber hecho añicos todo el lugar. Lo último que vi fueron esas alas desplegándose. Eran tan hermosas, enormes, y luminosas y también muy escalofriantes. Se extendían de pared a pared demasiado grandes para el espacio, existiendo en más dimensiones de las que podía percibir. Eran plumas sólidas y translúcidas, blancas con todos los colores, pero también ninguno a la vez. Y entonces nada, yo me desplomé, luego desperté con un calor inconfundible. Algo suave me envolvió apretando mi cuerpo con una suave presión que, en lugar de restringirme, me protegía. Yo sentía las plumas individuales, cada una consciente de mí adaptándose para mantener la temperatura perfecta. Sentí un olor limpio y antiguo al instante. Era un tipo de incienso que nunca se había quemado y viento de lugares sin nombre.
El aroma de la eternidad destilado en algo que mis sentidos humanos casi podían comprender. Ahora mi mejilla descansaba sobre una superficie que subía y bajaba con una respiración constante, un ritmo que era a la vez extraño y profundamente reconfortante. Y las alas. Yo estaba envuelto de estas. Yo sabía que vendría su mano, dijo. La voz estaba sobre mí. Todavía tenía un tono triste, pero ahora era más firme, como si la convulsión hubiera purgado algo que necesitaba purgarse. Déjame decirte algo. He estado esperando a que alguien me escuchara. Alguien que comprendiera lo que significa cargar un peso insoportable, dijo. Yo abrí los ojos lentamente, temeroso de lo que vería y aún más de lo que no. El espacio estaba tan oscuro ahora y mi LED estaba apagado. La única luz provenían de esos símbolos en las paredes brillando con una suave bioluminiscencia, latiendo suavemente como el aliento de algo vasto y paciente. Y de él, del ser que me sostenía como un padre a un niño asustado. Su rostro estaba sereno. El ataque había pasado, pero podía ver el precio grabado en las líneas alrededor de sus ojos. Las alas que me envolvían estaban ahí, pero no existiendo entre un espacio entre lo físico y algo completamente distinto. Sus plumas parecían sólidas, pero se atravesaban al moverse ocupando el mismo espacio sin conflicto, un blanco que contenía todos los colores y ninguno que cambiara según el ángulo de observación de mi estado emocional. Dime, ¿qué eres tú?, la susurré, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Creo que ya conoces la respuesta, Mason. Él dijo mi nombre, aunque yo nunca se lo había dicho. Lo dijo con una familiaridad que sugería que lo sabía mucho antes de que yo naciera. La pregunta que deberías hacerte no es qué soy, sino, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy solo en esta cueva de la montaña? ¿Y por qué dejé de intentar cambiar algo?, dijo finalmente. Yo quería correr y reírme de lo absurdo de todo esto, pero también quería acurrucarme en estas salas imposibles y no irme jamás. No a enfrentarme jamás al mundo exterior y no escalar otra montaña ni sentir otra pérdida. Ya sé lo que eres. Eres un ángel, ¿verdad?, contesté. Y las palabras me parecieron absurdas, aunque sabía que eran ciertas. Lo sabía en mis huesos. Es como, sabes que saldrá el sol como el agua que fluye cuesta abajo, es algo lógico, ¿no? Sí, alguna vez lo fui. Él respondió y había toda una voz de dolor en esas palabras. Ahora simplemente soy un ser cansado, muy debilitado. Mi nombre alguna vez fue Gabriel. No, el Gabriel de las vidrieras y las pinturas renacentistas con rizos dorados y sonrisas muy perfectas. Yo soy algo más que ya no es ese Gabriel. Él me dijo, y sí, esto era algo más antiguo y cansado. El ser que me sostenía en estas salas imposibles pronunció su nombre con el peso de milenios y lo sentí resonar en mi pecho como una campana que sonó una vez en el principio de los tiempos y nunca dejó de vibrar. ¿Tú eres el ángel Gabriel o me equivoco?, le pregunté. Así es. Alguna vez fui al ángel Gabriel, ahora soy agotamiento puro. Fui un mensajero de Dios, el heraldo de nacimientos imposibles y finales apocalípticos. Fui un soldado en una guerra perdida antes de empezar, dijo. Sus alas se plegaron en dimensiones que no podía percibir dejándome sentado en el suelo de la cueva. El ángel Gabriel se puso de pie y bajo el suave resplandor de los símbolos pude verlo por completo. No brillaba, no irradiaba algún tipo de gloria, solo era un hombre que había caminado demasiado y visto muchas cosas que no debió haber visto. Te preguntarás, ¿qué hace un hijo de Dios aquí?, pronunció Gabriel. Aunque yo sabía que esta no era una pregunta. Te preguntarás por qué un ángel del Señor se esconde en una cueva en la montaña en lugar de estar a la diestra de Dios. ¿Y por qué estoy solo? Porque me detuve de hacer el pie. Él me dijo, la sentía aún demasiado abrumado para formar frases coherentes. El ángel Gabriel caminó hacia donde había estado el té. Se quedó mirando las brasas frías un buen rato y luego se giró hacia mí. Eso es porque yo he visto demasiadas cosas que nunca debía haber visto, Mason, porque me he esforzado demasiado y he fracasado con demasiada frecuencia. Porque mi Padre Dios me dio un regalo que yo nunca quise. Y ahora estoy condenado a ver el final de todo con una claridad terrible y perfecta. Él dijo, no, yo no lo entiendo. ¿Qué?
¿Qué es lo que viste?, pregunté. Claro que no. No lo entiendes, humano, todavía no, pero me temo que ahora lo harás. Te lo voy a demostrar. Te voy a decir por qué la esperanza es una mentira, la fe un error y por qué el futuro pertenece a la oscuridad. Eso porque tú me lo has pedido. En estos 3,000 años de vagar por esta tierra, eres la primera persona que me encuentra y me pregunta por qué me detuve en lugar de exigir que arreglara las cosas. Así que, ¿estás listo para entender? ¿Estás listo para llevar el peso que yo cargo? Él dijo extendiéndome su mano. Yo debería haber escapado en ese preciso momento. Debería haber optado por la ignorancia, ¿no? Pero yo había perdido a mi esposa, había perdido a todo mi equipo, había perdido mi fe en algo tan importante como la vida. Entonces, ¿qué más podría arrebatarme la desesperación de un ángel tan importante? Así que yo tomé su mano, la cueva se disolvió y me encontré en un jardín. Pero este no era el jardín del Edén. No, no. En un principio. Este era un jardín a las afueras de Jerusalén. Hace 2,000 años. Yo podía oler los olivos, el polvo y el hedor metálico del miedo. Y ahí arrodillado entre las raíces había un hombre rezando con tanta fuerza que ya incluso sudaba sangre. Yo estaba ahí, dijo la voz de Gabriel llegando a mi lado. Me giré para mirarlo de pie en su verdadera forma, con las alas desplegadas y el rostro radiante. Era un ser de tal belleza que me dolía mirarlo directamente. Yo lo vi orar. Lo vi rogarle a su padre que apartara esa copa de él y que le ahorrara lo que se avecinaba. El hombre en el huerto era Jesús, me di cuenta. Estaba sobresaltado y llorando. Oraba con una desesperación que nunca había escuchado en ningún sermón de la iglesia. Esto no era un tipo de aceptación pacífica, era una aceptación con miedo. Yo quería responderle a Jesús, dijo Gabriel con la voz quebrada. Quise aparecer para decirle que sí, que nuestro padre había escuchado todo esto y que había otra manera, pero ya me habían dado órdenes. Órdenes de vigilar y dar testimonio, más no interferir, dijo Gabriel. Luego la escena cambió. Estábamos en una colina con 3 cruces. El hombre en el centro estaba agonizando lentamente y jadeando, gritando palabras que resonarían a través de los milenios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Dónde está tu paz y tu calma? Decía Jesús. Gabriel ahora estaba al pie de la cruz con las lágrimas de pura luz corriendo por su rostro, extendiéndose como si quisiera arrancarle los clavos él mismo, luego retrocediendo y temblando por órdenes incomprensibles. ¿Entiendes todo lo que esto me causó?, susurró Gabriel. Escuchar al propio Hijo de Dios hacer la misma pregunta que yo me he estado haciendo durante tantos siglos para darme cuenta de que ni siquiera él, ni siquiera el perfecto y el elegido Jesús, ni siquiera él pudo escapar del abandono. Terminó de hablar Gabriel. Vi cómo la cabeza de Jesucristo ahora caía hacia adelante, cómo el cielo se oscurecía, cómo Gabriel se estremecía de dolor. Pensé que este sería el momento en que mi patria finalmente actuaría. Finalmente les mostraría a estos humanos lo que habían hecho. Finalmente demostraría que hay consecuencias por eliminar el amor mismo. Susurró Gabriel con una especie de tristeza en su cara y el cielo en esa escena permaneció oscuro. La tierra permaneció en silencio y Jesús, bueno, él había muerto, pero nada ocurrió. Así es, todo quedó igual. Nada sucedió. El mundo seguía girando. Los soldados regresaron a casa con sus familias como si nada. Los sacerdotes celebraron su victoria. Y 3 días después, cuando él resucitó y salió de aquella tumba, yo pensé, bueno, aquí es donde sucede, aquí es cuando todo cambia, respondió Gabriel. Luego la escena cambió de nuevo. Vi a Jesús aparecerse entre sus seguidores. Vi su alegría y su certeza de que todo ahora había sido diferente. Yo también creí que había pasado algo bueno, pero no fue así. Él se fue, ascendió y regresó al cielo y ha permanecido en silencio desde entonces. Y el mundo siguió matando y siguió sufriendo. Me di cuenta de que mi Padre Dios no interviene porque ya intervino.
Él envió a su hijo y cuando eso no fue suficiente y cuando los humanos ejecutaron la divinidad misma, decidió que se había acabado todo. No más oportunidades, no más milagros, solo un silencio eterno. Pronunció Gabriel. Ahora el jardín, la colina y la tumba vacía, toda la escenografía se desvaneció. Ya estábamos de vuelta en la cueva de nuevo, pero Gabriel no había terminado de hablar. Oh, no. Yo no podía aceptarlo. No, simplemente no lo podía hacer. Durante siglos no pude aceptar que mi padre se rindiera. Así que tomé forma humana una y otra vez. Caminé entre ustedes. Intenté guiar la historia hacia la misericordia, dijo paseándose de un lado a otro, dejando rastros de luz en la oscuridad con sus alas. Luego se detuvo y se giró hacia mí. ¿Quieres saber lo que yo aprendí, chico? Bueno, cada vez que intentaba ayudar, yo empeoraba las cosas. Cada intervención tenía consecuencias imprevisibles. Supe que el libre albedrío, el don que mi padre valora por encima de todo, hace imposible salvar a nadie de sí mismo. Dijo, la cueva volvió a brillar y vi destellos de Gabriel en diferentes momentos y lugares. Yo fui soldado en la Guerra Civil estadounidense, dijo Gabriel y lo vi con un uniforme de la Unión, de pie en el campo de batalla sembrando cadáveres que se extendían hasta el horizonte. Pensé que esta guerra se trataba de acabar con la esclavitud, de elegir lo correcto sobre lo que era rentable de los seres humanos, ya sabes, y por fin elegir un poco de misericordia. Y yo sabía que podía ayudar con esto. Pensé que podría inspirar a los generales y guiar a los estrategas a cortar esta guerra infinita y hacer que la victoria sea decisiva para que la esclavitud desapareciera rápidamente y permaneciera sin vida. Dijo, observé a Gabriel moverse por los campamentos invisibles para los soldados que lo rodeaban. Lo vi susurrar al oído de los comandantes. Vi cómo florecían en sus mentes estrategias que creían propias. Lo vi de pie junto a los generales mientras tomaba decisiones, sembrando tácticas que salvarían vidas y terminarían las batallas más rápido. Yo fui muy cuidadoso. Había aprendido de mis errores. Nada de grandes intervenciones, solo pequeños empujoncitos para inspirar a un general a atacar al amanecer en lugar del mediodía. Plantear la idea de una maniobra de flanqueo que evitara un asalto frontal mortal, hacer que un comandante dudara, antes de ordenar una carga suicida. Pero al observar cómo se desarrollaba la cronología, vi las consecuencias que Gabriel no pudo prever. Hubo una batalla ganada rápidamente aquí, significando tropas disponibles para un combate más sangriento por allá. Un regimiento salvado de una masacre fue enviado directamente a otra. La que podría haber terminado en 2 años se prolongó durante 4 porque el sur, al ver tácticas más inteligentes de la Unión, se adaptó, luego se atrincheró más y luchó con más desesperación. Hubieron 600,000 muertos. 600,000 en lugar de 300,000 porque cada vez que acortaba una batalla, el equilibrio estratégico se desviaba de maneras que no podía predecir. Cada vez que salvaba un regimiento, las fuerzas confederadas ajustaban su estrategia y sacrificaban a distintos regimientos de distintas maneras. Las matemáticas de la intervención nunca salían como uno esperaba, dijo Gabriel. Yo lo vi en el campo de batalla en Bitburg. Lo vi intentando desesperadamente inspirar a los comandantes de la Unión para que vieran los puntos débiles de las líneas confederadas y aprovechar sus ventajas. Y vi cómo esa batalla de 3 días se volvió aún más sangrienta, porque ambos bandos lucharon con ferocidad inspirada. Hubieron 51,000 bajas porque un ángel intentó ayudar. ¿Y sabes qué fue lo peor? La guerra terminó. La esclavitud fue abolida y yo pensé que por fin algo que hice había funcionado. Por fin había ayudado a crear un verdadero cambio. Dijo Gabriel con su voz quebrándose. La escena se adelantó en el tiempo y vi el colapso de la era de la reconstrucción. Vi linchamientos. Vi cómo las leyes de Jim Crow surgían de la ceniza de la esclavitud. Segregaciones y una esclavitud diferente que duraría otro siglo. Libre albedrío. El sagrado libre albedrío de mi padre significó que incluso cuando les ayudé a ganar la guerra, incluso cuando se abolió la esclavitud, los humanos seguían siendo libres de elegir la crueldad sobre la paz, libres de inventar nuevas formas de oprimir, libres de construir sistemas de sufrimiento que no necesitaran cadenas.
Gabriel escupió las palabras, se giró hacia mí y sus ojos brillaron. Fue entonces cuando empecé a comprender que la salvación no se trata de ganar batallas. Oh, no. Se trata de cambiar los corazones. Y los corazones son lo único que no puedo cambiar. Eso es del dominio de Dios. Y Dios, Él se ha enmudecido, dijo él. La escena cambió y las trincheras de la Primera Guerra Mundial, llenas de odio y de lodo, con sangre y hombres que parecían más cadáveres que soldados, el olor me impactó primero a podredumbre, a gas, a desechos humanos y a muerte. Tanta muerte que el suelo mismo debería haber parecido envenenado. Yo lo intenté de nuevo, dijo Gabriel y lo vi con diferentes uniformes en diferentes trincheras, avanzando por la pesadilla de la tierra de nadie. Obviamente intenté inspirar conversaciones de paz. Intenté hacer entrar en razón a los generales de que esta guerra era algo inútil, que estaban aplastando a una generación entera en el barro para nada. Intenté sembrar las semillas del motín de soldados que se negaban a eliminarse entre sí por el orgullo de los ancianos y disputas territoriales que se olvidarían en 50 años, dijo él. Yo observé cómo Gabriel se movía por las trincheras tocando los hombros de los hombres, susurrándoles al oído. Algunos lo escuchaban. Vi cómo sus ojos se aclaraban por un instante. Los vi preguntarse por qué estaban ahí, por qué eliminaban a otros hombres que hablaban idiomas diferentes, pero que querían lo mismo. Ellos querían regresar a casa, querían ver a sus familias vivir y vi lo que les pasó a quienes lo escucharon. Los vi negarse a ir más allá. Los vi ejecutados por sus propios oficiales debido a la cobardía. Les vi disparar por la espalda por deserción cuando intentaron escapar de toda la locura. Todo hombre que inspira la paz falleció en su propio bando. Todo general que conduje a negociar fue reemplazado por uno más ambicioso de gloria. Cada intento que hice por acortar la guerra solo cambió que hombres murieran y no unos cuantos, dijo Gabriel y su voz era apenas audible. La escena cambió a una Navidad en tierra de nadie. Vi soldados de ambos bandos saliendo de sus trincheras, encontrándose en el centro y compartiendo cigarrillos y fotografías. También cantaban canciones. Por un día ellos habían recordado que eran seres humanos. Yo lloré al ver esto porque lo habían hecho ellos mismos sin mí, sin intervención divina. Habían elegido la humanidad por encima de las órdenes, la paz por encima de la guerra. Y pensé que tal vez los humanos podrían salvarse. Tal vez mi padre tenía la razón al dejarlos elegir, dijo. Entonces yo vi lo que sucedió después. Los oficiales de ambos bandos estaban furiosos. Los hombres que habían compartido esa Navidad fueron castigados, transferidos y separados. Luego la guerra se prolongó durante 3 años más. 20 millones de muertos. 20. Y la paz que ayudé a negociar y al Tratado de Versalles, que susurré al oído de los diplomáticos intentando inspirar clemencia. Intenté hacerles ver que castigar a Alemania con demasiada dureza sembraría las semillas de una guerra futura, dijo él. Entonces vi a Gabriel en los salones de Versalles intentando desesperadamente suavizar las condiciones, inspirar perdón en lugar de venganza. Sin embargo, los humanos querían otra cosa. Querían sangre, querían que Alemania sufriera, querían venganza. Y el tratado que ayudé a crear era lo suficientemente severo como para humillar a Alemania, pero no lo suficiente como para impedir que se rearmaran. Así que 20 años después tendrían una guerra aún peor. 50 millones de muertos en lugar de 20 y todo porque yo intenté ayudar. Las trincheras se desvanecieron reemplazadas por selvas establecidas por Vietnam. Pensé que tal vez esta vez podría lograrlo. Tal vez esta vez podría aprender de mis errores. Nada de grandes intervenciones, solo pequeños detalles. Inspirar a un soldado a revisar su arma y prevenir un fallo. Animar a un piloto de helicóptero a revisar sus instrumentos y prevenir un accidente. Salvar a las personas en lugar de intentar cambiar el destino, dijo él. Vi a Gabriel moviéndose ahora por la jungla. Una presencia que ningún soldado podía ver, tocándolos e intentando protegerlos y luego los vi morir de todos modos. Los vi pisar minas que Gabriel no había notado. Los vi recibir disparos de francotiradores que Gabriel no había previsto. Yo los vi a todos ellos desmoronarse mentalmente por horrores que Gabriel no pudo evitar, porque los horrores estaban por todas partes.
Fue todo, salve a cientos, quizás a miles. ¿Y sabes qué le pasó a la mayoría? Regresaron a casa destrozados, adictos y suicidas, abandonados por su propio país. Salvé sus cuerpos, pero no pude salvarlos de lo que la guerra les había hecho a sus almas. Dijo, se giró hacia mí y sus ojos reflejaban tal dolor que tuve que apartar la mirada. Fue entonces cuando lo comprendí, amigo, que la salvación no se trata de sobrevivir, se trata de encontrar un significado. Y yo no podía darles uno. Solo mi padre puede hacerlo y él se quedó callado hace mucho tiempo. Dijo Gabriel. Las escenas cambiaban más rápido ahora, mostrándome momentos que reconocía y otros momentos que no. Yo estaba en Polonia y de repente estábamos en una oficina donde hombres uniformados elaboraban planes. Planes que se convertirían en políticas, políticas que se convertirían en genocidios. Y lo volví a intentar. Aparecía en sus sueños. Sembré dudas. Los enfermé para que faltaran a reuniones. Provoqué accidentes que retrasaron trenes. Todo lo que podía hacer sin violar directamente el libre albedrío, dijo él. Yo observé cómo Gabriel trabajaba invisiblemente y desesperadamente intentando sabotear la maquinaria del asesinato con 1000 pequeñas intervenciones. Pero entonces mi padre me detuvo y ahora había ira bajo el dolor. Me hizo retroceder. Me dijo que estaba interfiriendo demasiado, que los humanos tenían que elegir, que incluso la eliminación sistemática de SM0000 es de almas era una decisión que debía permitirles tomar. Y yo le grité. Por primera vez en toda mi existencia me enfurecí con mi patria. Le pregunté qué sentido tenía, qué significaba todo este sufrimiento. Si ni siquiera el genocidio era suficiente para hacerlo actuar. Le pregunté por qué había creado seres capaces de tanto amor si iba a dejar que se destruyeran entre sí. ¿Y sabes lo que me dijo? Dijo que no entendía el panorama completo, que la intervención tenía consecuencias que no podía ver, que el libre albedrío era sagrado y que ni siquiera él lo violaría. Así que yo observé, susurró Gabriel apretando los puños. Observé los trenes, los campos, el humo y cada oración, cada súplica de salvación sin respuesta. Y comprendí, por fin comprendí la verdad por la que mi padre había tomado esta decisión. Él eligió el libre albedrío sobre la misericordia. Eligió la voluntad humana sobre la intervención divina. Eligió dejar que se destruyeran entre sí en lugar de salvarse en sí mismos. Dijo. Luego la oficina se desvaneció reemplazada por otra habitación. Esta habitación yo la reconocí de los libros de historia. Era una sala de guerra durante la crisis de los misiles de Cuba. Este fue mi último intento. En 1962, el mundo se balanceaba al borde del holocausto nuclear con hombres que nunca se habían conocido decidiéndose a acabar con todo por orgullo, miedo e ideología, dijo Gabriel. Yo lo observé moverse por la sala invisible para los hombres que tomaban decisiones. Lo vi susurrarles al oído, sembrar ideas de precaución e inspirar ideas de compromiso. Y funcionó por una vez. En todo este tiempo funcionó de verdad. El mundo no se acabó. Los misiles no estaban activos y yo pensé, por fin había hecho algo de bien. Por fin había salvado a la humanidad de sí misma sin empeorar las cosas. Pero fue entonces cuando él me habló, mi padre me habló directamente y ¿sabes qué me dijo? La voz de Gabriel se convirtió en múltiples voces con una resonancia divina. Ya he tenido suficiente, hijo mío. Has alterado las líneas temporales. Has cambiado lo que debía ser. Así que tomarás consecuencias de tus acciones. Ahora te daré este don terrible. Fue lo que dijo mi padre. Fue la maldición y la capacidad de ver hacia adelante, de ver todos los futuros posibles, de ver exactamente cuánto me había costado esta supuesta salvación, dijo Gabriel con amargura. De repente, la habitación se disolvió y lo vi todo. Líneas temporales ramificándose, dividiéndose y multiplicándose con futuros desplegándose en infinitas variaciones. Y en cada una de estas vi sufrimiento, guerra, plaga, muerte y oscuridad elevándose mientras el cielo permanecía en silencio. Yo lo vi todo, cada línea temporal y cada posibilidad. Vi que al evitar una guerra nuclear en 1962,
Había extendido la línea temporal lo suficiente como para que los humanos desarrollaran armas aún peores. Vi que la gente que había salvado en esa habitación crearía políticas que eliminarían a millones de otras maneras. Vi que mi intervención no había cambiado nada fundamental, solo había lo inevitable y lo había aumentado, dijo él. Me agarró de los hombros y sus manos ardían con un fuego sagrado. Y lo peor, lo verdaderamente imperdonable fue que en ninguno de esos futuros, en ninguna línea temporal, mi patria regresa. Ni una sola vez él manda al Mesías. Ni una sola vez interviene el cielo para salvar lo que queda de su creación. Ustedes, los humanos, dijo Gabriel. Él me soltó y yo retrocedí tambaleándome con la mente dándome vueltas por el peso de lo que me había mostrado. Pero no había terminado todo esto. ¿Quieres saber por qué estoy aquí? ¿Por qué me escondo en esta cueva en lugar de cumplir con mi deber? Él me preguntó y yo asentí incapaz de hablar. Es porque yo temo lo que está por venir. Observé todas las posibles líneas de tiempo y vi una constante, algo que nunca cambia. No importan las decisiones que tomen los humanos. Él hizo una pausa y cuando volvió a hablar su voz tenía el peso de una profecía. Él no mi padre, el otro, el que cayó, el que ha estado esperando pacientemente en la oscuridad a que mi padre abandone por completo su creación. En cada futuro que veo, Satanás se alza. En cada línea temporal él gana. Porque, ¿cómo se lucha contra algo que se fortalece cada vez que una plegaria no es respondida? ¿Cómo se lucha contra la oscuridad cuando la luz se niega a aparecer?, dijo él. Gabriel regresó al rincón donde estaba preparando el té. Cuando lo encontré, me senté pesadamente, como si el peso de milenios finalmente se hubiera vuelto insoportable estar de pie. Yo intenté advertir a mi padre. Le rogué que reconsiderara su silencio, que les diera a los humanos alguna señal de que aún les importaba, de que no estaban solos, de que su sufrimiento importaba. Pero me dijo que la fe sin probar no es fe en absoluto, que los humanos tuvieron que elegirlo sin pruebas, sin intervención y sin ninguna evidencia de que él estuviera escuchando, que su libre albedrío era lo más sagrado para su supervivencia, dijo el ángel. Entonces me miró y sus ojos reflejaban un vacío más aterrador que cualquier oscuridad. Así que yo me marché. Vine a esta cueva para ver el final desplegarse con perfecta claridad y saber que no puedo hacer nada para detenerlo, que nunca debía hacerlo, que todo lo que intenté evitar solo retrasaba lo inevitable y hacía el viaje más doloroso. Dijo. Yo me senté ahí en silencio tratando de procesar lo que Gabriel me había mostrado, intentando comprender lo que significaba ser un ángel que se había rendido, un soldado que se había dado por vencido, un hijo que había perdido la fe en su patria. Oye, ¿pero por qué me cuentas todo esto?, pregunté. Mi voz sonaba débil e infantil. ¿Por qué compartes esta carga, Gabriel?, pregunté. Él me miró con un largo instante. ¿Por qué tú lo preguntaste? Porque en 3000 años de caminar por la tierra eres la primera persona que me encuentra y me pregunta por qué me detuve en lugar de lo que podía hacer por ellos. Porque tal vez, y solo tal vez, compartir este peso lo hace un poco menos insoportable, dijo. Él se levantó, caminó hacia mí, me puso una mano en la frente y de repente no vi el pasado, sino fragmentos del futuro. Vislumbré lo que se avecinaba para nosotros en la tierra. Guerras que harían que la Segunda Guerra Mundial pareciera algo pequeño. Placas que harían parecer misericordiosa a la peste negra. Niños obligándose a convertirse en soldados, ciudades vaciadas, o sean muertos. Y a pesar de todo esto, una presencia se hacía más fuerte en el que aparece cuando Dios no está aquí. Puedo verlo todo, chico. Cada horror que se avecina, cada tragedia a punto de desatarse y yo no puedo hacer nada, solo puedo presenciar. Puedo cargar con el terrible conocimiento del que vivimos en la última era antes de que todo se derrumbe. Dijo él, retiró la mano y yo ajadí liberado de la visión. Puedes decirle la verdad a todos. Puedes volver a tu mundo y contarles todo lo que te he mostrado y advertírselos. Intenta prepararlos, pero vas a ver que no te creerán o no te entenderán. O peor aún, lo entenderán y simplemente no les importará. Porque preocuparse duele demasiado y ya se están ahogando en su propio dolor. Dijo él, ¿y tú qué? ¿Te quedarás aquí? Vas a ver cómo pasa todo esto, cómo él toma el control de la tierra. Pregunté. La sonrisa de Gabriel fue lo más triste que había visto en toda mi vida.
¿Qué hay más que hacer? He intentado luchar, he intentado ayudar, he intentado intervenir. Cada vez que hago esto, empeoro las cosas. Cada vez que aprendo que la salvación no puede venir de los ángeles, tiene que hacerlo Dios. Y Dios ha tomado su decisión. Ha elegido el silencio eterno, dijo él. Caminó hacia la pared, tocó una de las marcas con reverencia. Así que yo cuento los días hasta el final. Marco, todos los días. Veo cómo se despliegan los futuros y espero el final con una claridad horrible y perfecta, porque eso es todo lo que nos queda a ti y a mí. El conocimiento de que somos pasajeros de un vehículo que se precipita a un precipicio y que el conductor ha abandonado el volante hace siglos, dijo el ángel. Gabriel se volvió hacia mí y sus alas se manifestaron brevemente, no de gloria, sino de dolor. Un recordatorio de lo que había sido antes. Había visto demasiadas cosas, sabido demasiada información y también había fracasado con demasiada frecuencia. Ahora duérmete, Mason, y cuando despiertes te encontrarán. Volverás a casa. Tú te preguntarás si algo de esto fue real, pero lo recordarás. Llevarás contigo lo que te he mostrado y tal vez, solo tal vez entenderás por qué la esperanza es la mentira más cruel jamás contada a seres que no viven lo suficiente para ver el final de la historia, dijo. Yo sentí que me invadía una somnolencia irresistible, pero luché contra ella un momento más. Oye, Gabriel, dime una cosa más antes de todo. ¿Qué hay de Selena, mi esposa? Dijiste que estuviste ahí. Dijiste que podrías haberla salvado. ¿Por qué me dices todo esto? El rostro de Gabriel ante todas estas palabras se contrajo de dolor y de repente lo vi. Lo vi de pie bajo la lluvia junto a un coche destrozado. Lo vi mirando el cuerpo de mi esposa. Lo vi extender la mano como para tocarla, para traerla de vuelta, para deshacer lo que la física, el impulso y la negligencia humana habían hecho. Lo vi detenerse y vi su mano caer con las lágrimas correr por su rostro. Así es. Yo podría haberla salvado. Podría haber inspirado al otro conductor a levantar la vista un segundo antes. Podría haber hecho que Selena revisara su teléfono, retrasar su salida 30 segundos o podría haberle pinchado una rueda o cualquier cosa, dijo Gabriel. Esas palabras fueron como cuchillas. Me miró con ojos llenos de culpa y dijo, pero ya me habían castigado por interferir. Me habían recordado que toda intervención tiene consecuencias. Que salvar una vida podría condenar a otra y que no debía jugar a ser a mi padre porque yo no soy Dios, dijo finalmente. Así que tú la dejaste morir. Dije, no era una acusación, solo la constatación de un hecho. Así es. Yo la dejé fallecer junto con millones de personas a las que podría haber salvado, porque ya he aprendido la lección. La intervención solo retrasa el sufrimiento, pero no la previene. El libre albedrío es sagrado, incluso cuando elimina todo lo bello. Chico, dijo, me tocó la frente de nuevo y esta vez sentí calor. Solo el amor residual de un ser que aún se preocupaba, aunque el cariño lo había destruido. Duérmete y cuando despiertes, intenta encontrar algo por lo que valga la pena luchar, chico. Aunque sea una lucha inútil. Intenta encontrar a alguien a quien amar, aunque el amor siempre termine en dolor. Intenta encontrarle sentido a un universo abandonado por su creador. Porque eso es todo lo que nos queda, hijo. Eso es todo lo que nos separa de él. Aunque cuidar sea irracional. Elegimos tener esperanza, aunque la esperanza sea imposible, dijo. Su voz se apagó y caí en una oscuridad más profunda que cualquier cueva, más cálida que cualquier ala. Lo último que escuché fue el susurro de Gabriel. Yo me quedaré aquí observando el fin del mundo hasta que las piedras olviden mi nombre. Duerme y despiértate más fortalecido. Y recuerda que él algún día regresará aquí antes que Dios, dijo. Yo me desperté en silencio. No en el silencio de una cueva con sus paredes respirando y símbolos palpitantes antiguos. No en el silencio de la tormenta, que en realidad solo era viento aullando demasiado fuerte como para procesarlo. Este era el silencio de la ausencia, el silencio de algo que había estado allí y ahora se había desvanecido. El silencio que llegas al despertar de un sueño tan vívido que tardas minutos en recordar qué realidad es la real. Yo abrí los ojos lentamente, temeroso de lo que vería o no.
Estaba encajado en una grieta en la roca, una fisura estrecha, apenas lo suficientemente ancha para mi cuerpo. Nada que ver con la vasta cámara tallada que recordaba momentos antes. Sin símbolos en las paredes, ni artefactos esparcidos cuidadosamente, ni brasas encendidas. Solo piedra cruda y la luz gris del amanecer filtrándose por la cobertura. Me dolía el cuerpo. Sentí un fuerte dolor en el hombro donde me había golpeado la roca durante la caída. Tenía las manos desgarradas por el hielo y la piedra, pero estaba caliente, increíblemente caliente para alguien que había pasado la noche en una grieta de la montaña durante una ventisca. Yo me impulsé hacia adelante y emergí a la luz de la mañana. La tormenta ya había pasado. El cielo era de ese azul cristalino brutal que solo se consigue después de una tormenta y limpieza. El tipo de azul que te hace creer que el mundo podría ser hermoso si no lo supieras. Y debajo de mí, quizás a medio kilómetro de distancia, podría ver luces y faros junto con un equipo de búsqueda y rescate buscándome. Yo metí la mano en el bolsillo. Mis dedos encontraron algo que no debería estar ahí. Una piedra lisa, cálida, a pesar del frío de la montaña y tallada en su superficie, aún brillando tenuemente con un símbolo, uno de los símbolos de las paredes de la cueva, un círculo que interceptaba un triángulo de una forma que dolía mirarlo directamente. Era la prueba evidencia o la última alucinación de una mente loca. Yo cerré el puño alrededor de ella y sentí su calor extenderse por toda mi palma. Sentí que latía al ritmo de mi corazón. «Oigan, miren eso allí arriba», dijo una voz desde abajo. Un miembro del equipo de rescate ya me había visto. Tenía quizás 10 minutos antes de que me alcanzaran, 10 minutos para decidir qué les iba a decir. La piedra latía en mi mano como un segundo corazón y llegaron en 8 minutos hacia mí. Fueron 3 rescatistas con chaquetas naranjas. La rescatista principal era Karen, quien estaba curtida por el trabajo de montaña. ¿Me escuchan? Dije, soy Mason. Dije, ¿dónde están los demás? Ella preguntó y yo negué con la cabeza. Bien, te vamos a bajar. ¿Puedes caminar?, me preguntó. Yo probé las piernas y funcionaban. Sí, creo que sí, respondí. Ellos me dieron agua, me revisaron las constantes vitales y me hicieron preguntas. Yo respondí correctamente porque las visiones de Gabriel no me habían destrozado la mente. Solo me habían demostrado que mi mente era demasiado pequeña como para comprender la verdad. El descenso duró 4 horas. Karen habló para mantenerme presente. Yo respondí en piloto automático. Necesitas hablar con alguien. Esto es un trauma grave. Necesitas apoyo psicológico, dijo. Sí, hablaré con alguien, contesté. En el campamento base, los servicios de emergencia, un médico confundido, un guardabosques, la prensa y la prometida de Gary, con una esperanza desesperada en sus ojos. Estaban ahí. Yo no podía verla. El hospital me retuvo 3 días. Jugué a ser el superviviente traumatizado. Dejé de lado al ángel y dejé de lado el futuro. Por la noche sostenía la piedra y sentía su calor. Finalmente me dieron de alta y yo lo sentí. Un tirón, la piedra ardía. Necesitaba ver la última visión y cerré los ojos. Y entonces lo vi. Vi al horrible futuro que nos depara y estaba de pie en una colina con vistas a una ciudad. Bien, podría haber sido cualquiera, pero todo el lugar estaba con un cielo rojo. No era el rojo del atardecer, sino que era rojo sangre, rojo permanente. El sol era un círculo tenue tras una neblina eterna. Había humo, ceniza y sustancias químicas suspendidas para siempre. El aire olía a metal, podredumbre y algo más, algo que no tenía nombre en ningún idioma humano. La ciudad abajo ardía con fuegos que no consumían. Ardían fríos, ardían mal, alimentados por algo que no era combustible. Y el humo se movía contra el viento, se movía con propósito, se movía como si estuviera vivo y cazando. Vi gente en las calles, pero llamarlo gente me parecía algo incorrecto. Sí. Se movían como personas, pero sus ojos estaban vacíos, huecos, como si algo los hubiera devorado por dentro y solo hubiera dejado la cáscara ardiendo. Entre ellos caminaban niños.
niños con armas demasiado grandes para su complexión. Niños de 8 años con rifles, de 10 con machetes, de 12 con bombas atadas al pecho. Sus rostros no reflejaban inocencia, miedo, alegría o algo. Había solo el mismo vacío. Esto es dentro de 30 años, quizás 40. El tiempo se vuelve fluido cerca del final, pero esto está por llegar, dijo Gabriel. Su voz me llegó de algún lado. Tan cierto como las matemáticas. Era tan inevitable como la gravedad. Y el panorama cambió. Habían plagas que no fueron naturales. Fueron enfermedades diseñadas en laboratorios por científicos que creían crear curas, pero en realidad habían creado armas. Guerra biológica que había escapado a la contención o tal vez nunca se había contenido. Quizás lo habían liberado a propósito. Quizás para entonces a los humanos ya no les importaba la diferencia. Vi cuerpos apilados en las calles porque no había otro lugar donde exponerlos. Vi fosas comunes excavadas por máquinas porque no habían suficientes seres vivos para enterrar a los muertos. Vi menores pisoteando cadáveres camino a la escuela, si es que el colegio aún existía. Los vi sin llorar, sin reaccionar, porque la muerte se había vuelto tan común en este futuro. Y esto era solo parte del paisaje. Hay pestilencia, están los jinetes del apocalipsis, pero no es una enfermedad como castigo, sino como lección. Los humanos están armando la biología como arman todo lo demás. Y cuando algo salía mal, se culpaban mutuamente. Usaron a muchos como justificación para más guerras, más matanzas, más preferencias por la oscuridad que del nácar de la luz, dijo Gabriel. El panorama cambió. Ahora habían hambruna y continentes convertidos en polvo. No solo por la sequía, no, sino por lo que los humanos habían hecho a la tierra. Los acuíferos fueron drenados y envenenados. La capa superficial del suelo fue arrastrada o contaminada. Los océanos fueron muertos, realmente secos. Enormes zonas sin vida, donde el agua misma se había vuelto tóxica, vi gente comiendo cosas que jamás deberían comer. Proteínas sintéticas que apenas sustentaban la vida, pero que envenenaban lentamente el cuerpo, materiales procesados que parecían comida, pero carecían de nutrientes. Y los desesperados, los verdaderamente pobres y desesperados comían cosas que no describiré porque algunos horrores no deberían expresarse con palabras. Madres que tomaban decisiones imposibles. ¡Ay, medidas desesperadas! ¿Por qué? ¿Qué niño recibe la última ración? ¿Qué hermano debería vivir más? ¿A qué niño deberían dejar morir para que los demás sobrevivan? Y lo peor es que dejan de sentirse culpables. Dejaron de sentir nada porque sentir significa sufrir. Y han sufrido tanto que han agotado su capacidad para ello. Dijo Gabriel. La escena cambió de nuevo y lo vi no con cuernos ni pezuñas, ni como el de las pinturas medievales. Parecía ser casi santo, casi divino, hermoso, de una manera que te hace querer adorarlo, arrodillarte y entregarlo todo. Pero en sus ojos no contenían nada más que hambre. El hambre de algo que había esperado en la oscuridad durante milenio. Hay guerra. Están los primeros jinetes, pero no la guerra como la conocemos. La guerra como religión. La guerra como una identidad. La guerra es lo único que da sentido a vida sin sentido, dijo él. Observé cómo los ejércitos marchaban bajo su estandarte, pero ellos no veían a Satanás. Vieron sus propias banderas, sus propios símbolos, sus propias causas justas. Creyeron que luchaban por Dios, por la patria y por la familia o por la supervivencia. No se daban cuenta de que todos luchaban por el que cada gota de sangre derramada en nombre de la justicia era una plegaria a la oscuridad. Y los niños, oh santo cielo, estaban por todas partes en estos ejércitos. No fueron obligados, ¿no? Para entonces ellos habían ofrecido como voluntarios. Para entonces ser soldado era el único camino hacia el significado en un mundo que lo había perdido todo. La única manera de sentir algo en el mundo que se había vuelto insoportable. No necesitaba invadir. Él ya está aquí. Siempre ha estado aquí esperando en los espacios entre la fe y la desesperación, creciendo más fuerte cada vez que una oración queda sin respuesta.
Cada vez que una atrocidad quede impune, cada vez que un niño pregunta por qué Dios permitiría que esto sucediera y solo recibe silencio como respuesta, yo vi a gente adorándolo voluntariamente con entusiasmo porque él ofrecía lo que Dios no. Las respuestas como justicia, venganza, poder y la certeza de que su sufrimiento significa algo, que sus enemigos serían castigados, que fueron elegidos justos y merecían una victoria. Matarán en su nombre, creyendo servir a la luz. Ellos cometen atrocidades creyendo que hacen la obra de Dios. Destruirán todo lo bello y lo llamarán santo. Y él se fortalecerá con cada acto de violencia cometido con falsa rectitud. Dijo Gabriel. La escena cambió una última vez y vi prometido, el cielo ardiendo y no hablo metafóricamente. La atmósfera misma estaba en llamas. Habían reacciones químicas desencadenadas por guerras interminables y toxinas liberadas, creando llamas que existían en la atmósfera superior, permanentes, inextinguibles, un techo de fuego que ardería durante generaciones y la tierra era un reflejo perfecto del infierno. No porque los demonios lo hubieran derribado, sino porque los humanos lo habían construido ellos mismos, ladrillo tras ladrillo, decisión tras decisión, en ausencia de intervención divina. Hasta el cielo sufre. El silencio de mi Padre no es paz, es ausencia. Él se retira, se retrae y se suelta. Y cuando Dios abandona la creación, esta no solo termina, se invierte. El paraíso también arde. Los pasillos donde una vez canté ahora resuenan con gritos. Los ángeles caen no por una rebelión, sino por desesperación, dijo él y lo vi. Entonces vi el reino celestial no como una arquitectura gloriosa, sino como algo moribundo con ángeles cayendo como lluvia, su luz atenuándose y sus alas carbonizándose, la luz divina apagándose porque la fuente se había alejado. El cielo se convirtió en un infierno porque su padre dejó de cuidar a sus hijos. Sí, nosotros también morimos. No porque seamos castigados, sino porque estamos atados a un padre que se rinde, a un bueno para nada. Y en cada futuro que veo, en cada línea temporal, en cada posibilidad, así es como todo termina. Este es el futuro, tanto tuyo como mío. El cielo es rojo, la tierra está muerta y el cielo ha estado caído. La humanidad está destruyéndose a sí misma mientras Dios observa desde una distancia que crece cada día. O tal vez él ya ni siquiera ve, ya ni siquiera le apetece vernos. Tal vez ya se fue. Y los niños, cada niño que nace en este futuro, solo conoce la guerra. Crecerá con armas en sus manos y vacío en el corazón. Lucharán batallas que no comprenden por un Dios que nunca han conocido contra un enemigo que nunca realmente fue el enemigo, dijo Gabriel. La visión se intensificó. Vi a una niña en particular de 7 u 8 estando de pie en una batalla sosteniendo un rifle casi tan alto como ella. Sus ojos estaban sin vida, completamente muertos. Y mientras observaba, apretó el gatillo y eliminó a otro chico en el lado opuesto. Luego recargó y luego volvió a eliminar mecánicamente sin emociones. Era una máquina de carne que una vez fue capaz de amar. Esto es lo que más me duele. No la gran destrucción, no las batallas apocalípticas, ni el cielo en llamas, ni siquiera la muerte del cielo o mis hermanos. Es esto, chicos que nunca llegaron a ser bueno, ya sabes, niños. La inocencia eliminada antes de florecer. El amor eliminado antes de aprender a hablar. La esperanza extinguida antes de comprender su significado. Ya no hay salvación, chico. No hay un Mesías que regresará entre las nubes. Él creo que ya ha muerto hace tanto tiempo. Dios lo eliminó. No hay ángeles que descienden para salvar el día. No hay un padre que se incline para decir basta. Ahora solo tenemos la lenta y agotadora transformación de todo lo bello en todo lo roto, hasta que no queda nada más que Él. El Dios que apareció cuando Dios no lo hizo, dijo. De repente la visión me liberó. No sé cuánto tiempo estuve arrodillado ahí. El tiempo había dejado de significar algo. Finalmente me puse de pie y caminé hacia mi computadora y empecé a grabar. No porque fuera a cambiar algo, sino porque no intentarlo se siente como rendirse. Y yo estuve grabando. Las palabras brotaron como una herida sangrante. Al terminar me di cuenta de lo descabellado que sonaba.
Un escalador traumatizado que afirma haber conocido a un ángel que le mostró el Apocalipsis. Pero no cualquier ángel, sino el arcángel Gabriel. Lo llamarían como duelo, trastorno de estrés postraumático, crisis nerviosa y cualquier cosa menos cierto. Sí, tal vez tengan razón. Quizás la piedra sea solo una roca a la que le asigné un significado, pero no lo creo. Creo que Gabriel fue real. Creo que el futuro que me mostró fue real. Creo que el cielo rojo se acerca y creo que tenemos que luchar de todos modos. No porque luchar cambie el resultado, sino porque no intentarlo significa que ya hemos perdido. Por eso yo publico esto. Sé que la mayoría no me va a creer y a la mayoría no le importará, pero en algún lugar tal vez alguien me escuche y elija de otra manera. ¿Acaso había conocido a un ángel o solo a mi propia fe moribunda vestida de alas? Sea como sea, llevo la misma carga que Gabriel. He visto lo que viene, pero esto es lo que no te dicen sobre la desesperanza. A veces sigues caminando de todos modos, no porque creas en la mañana, sino porque la alternativa al tumbarte en la nieve sea algo aterrador. Quizás eso fue todo lo que fue. Simplemente elegir seguir adelante cuando todo te grita que pares. Así que les contaré esta historia. La mayoría me creerá un loco, pero tal vez alguien elija decirme que estoy bien. Porque si un ángel se rinde y Dios guarda silencio, entonces nos toca a nosotros actuar, ¿no? Y no sé si eso es aterrador o hermoso, quizás ambas cosas. La piedra ahora rebosa en mi escritorio, está fría y oscura. Es un recordatorio y a veces tarde en la noche late solo una vez como un latido lejano como Gabriel aún, contando los días, aún observando y aún eligiendo presenciar. Y ahora entiendo por qué se quedó y por qué dejó de luchar. Porque a veces lo más valiente es reconocer que no puedes salvar a todos. Pero puedes elegir preocuparte de todos modos, puedes elegir intentarlo de todos modos, puedes elegir intentarlo de cualquier manera. Incluso cuando la esperanza es una mentira, ¿verdad? Especialmente cuando la esperanza lo es, porque eso es lo que nos hace humanos, no ganar, solo intentarlo y no tener éxito, solo preocuparnos. La piedra late una sola vez más y vuelvo a vivir intentando encontrarle sentido a un universo abandonado por su creador, intentando encontrar esperanza en un futuro que pertenece a los demonios y al ser que habita allá abajo.